Frecuentemente se hace la relación pobreza-ignorancia. Los pobres son ignorantes, los ignorantes son pobres. Más aún, se entiende la ignorancia como la falta de capacidad para entender algo. Y no es así. Ignorar algo no significa no tener capacidad para aprenderlo. Simplemente es un estado de desconocimiento de un tema. Pero no quiere decir que seamos incapaces de entender ese tema. ¿Sí? Tampoco quiere, en lo contrario, puede parecer lógico pensar que toda la gente que tiene dinero, solo por tener dinero, deja de ser ignorante. Y que además, aún suponiendo que, como expliqué la situación hace ratito, la ignorancia no tiene que ver con la incapacidad para entender algo. La ignorancia es el estado de no conocer algo. Pero tampoco el dinero nos garantiza la capacidad para poder entender algo. Si esto fuera así, solamente los ricos podrían estudiar. Y desgraciadamente o afortunadamente, según se vea, ni todos los ricos tienen una capacidad intelectual digna de presumirse, ni todos los pobres son incapaces de entender lo que se les explica. Esto lo digo por lo siguiente. En estos momentos que se discute la reforma judicial, la propuesta que presentó el presidente López Obrador el 5 de febrero de este año para al Congreso para poderla discutir, y que la oposición, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano se negaron a discutir. Hoy se está discutiendo en varios foros. De hecho, ya acabaron el jueves pasado, acabaron los foros en el país para discutir estos procesos de reforma judicial. Que curiosamente, hoy la oposición dice, ¿cómo es posible que nada más nos den 2 meses para discutirla? No, señores, el proyecto se presentó el 5 de febrero, ¿sí? Si hubieran tenido voluntad, si hubieran tenido capacidad para analizarla, entonces podríamos estar discutiendo ahorita algunos cambios, algunas propuestas, pero ni la leyeron ni propusieron nada. Entonces, bueno, ahí está un ejemplo de cómo, a pesar de que tienen dinero, de que se les paga para leer las propuestas que se les envíen, fueron incapaces de leerlas y fueron incapaces de analizarlas. Y más aún, como no las leyeron y no las analizaron, simplemente lo que oían ahí de oídas, pues tampoco propusieron nada, ¿sí? O sea, esta oposición es de las que ni picha, ni cacha, ni deja batear. Bueno, pero no es nada más, cuando hablo de oposición, no me refiero exclusivamente a los partidos o a la gente que apoya a estos partidos. Me refiero, entre otras, a la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? A los abogados, a los magistrados, a los jueces, etcétera, que pomposamente dicen que la población mexicana es incapaz de discutir esto porque no lo entiende, porque son conceptos que no puede entender. Lo oí apenas esta semana de parte de una trabajadora del Poder Judicial que estando en la calle defendiendo a los magistrados y jueces y a la Suprema Corte decía, es que los ciudadanos, porque no dijo ciudadanos, la gente no sabe diferenciar entre procurar la justicia y algo así como generar la justicia. No me acuerdo los conceptos que ella manejaba. Y no tienen por qué saberlo. Yo no necesito saber de ingeniería para saber que mi coche se descompuso, de ingeniería mecánica, para saber que mi coche se descompuso. Yo no necesito de saber panadería, saber elaborar un pan, para saber si un pan está en buen estado o no está en buen estado. Tampoco, no necesito ser ginecólogo para poder decidir si la práctica de un médico que me atiende es la que yo espero o la que yo no espero, o si una medicina me está haciendo bien o mal. Es decir, no confundan el conocimiento profesional
consecuencias de ese servicio que nosotros estamos esperando. El ciudadano no tiene por qué ser experto en leyes para poder entender si la justicia que se le otorga es realmente justicia o no es justicia. Y yo les voy a comentar un caso personal, porque yo he sido víctima de la injusticia del Poder Judicial. Y un paréntesis, porque aquí se nos dice, no, pero no es lo mismo. No son los jueces, ni los magistrados, ni nada, sino que es la fiscalía o son los ministerios públicos. Perdone, señores, para nosotros ciudadanos, un problema legal empieza desde que yo llego a un ministerio público. Para mí, ahí empezó mi proceso de denuncia legal. Si dentro de la institución ustedes tienen otra organización, entonces díganosla, porque nosotros tenemos el derecho de saber entonces en qué momento entro en el proceso judicial. Y no todos los juicios y no todos los problemas de legalidad en México son penales, ni todos tienen que ver con el orden familiar. Hay muchos, y quizás sea la mayoría, que tienen que ver con conflictos laborales o con conflictos de otro tipo, mercantiles, ¿sí? Yo soy lingüista, no soy abogada, sin embargo, sí sé cuando mi problema puede ser o por lo menos me informo de si mi problema es laboral, o si mi problema es penal, o si mi problema es de índole familiar, ¿no? Pero esa es la tarea de un abogado, informárselo a su cliente. ¿Por qué la gran mayoría de la gente no denuncia? Porque le tiene miedo a los abogados, porque no les tiene confianza a los abogados. Y ahí, ojo, las escuelas de derecho deberían de ponerse a pensar por qué tienen tanto desprestigio los abogados. Y abogado puede ser desde que el que acaba de salir o esté estudiando hasta que ya es magistrado de la Suprema Corte, porque no dejan de ser abogados. Pero yo rápidamente les voy a contar mi caso. No lo puedo contar con detalle porque todavía está en el proceso final, pero yo sí les puedo decir por qué he sido víctima. Y la víctima empieza no desde que entré al Poder Judicial a resolver mi problema. Ser víctima es desde que me cometen un delito a mí, ¿sí? O una irregularidad a mí. ¿Quién? Pues el que me la cometió. En este caso, yo tuve un problema laboral en una universidad, no voy a contar los detalles, ¿sí? Llevo prácticamente 17 años, punto de llegar a la mayoría de edad, esperando que se resuelva este problema. Un problema que legalmente se podría haber resuelto en buena voluntad por la persona que me cometió la violación a mis derechos, ¿sí? Lo podría haber resuelto el mismo día que yo se lo comuniqué. Y lo podía haber resuelto. Pero su prepotencia y sabiéndose que está protegida por los abogados de esa universidad, decide ella no hacer nada. Me voy hacia el sindicato, me voy hacia las autoridades universitarias y no hacen nada. Por el contrario, o más bien se empezaron a hostigarme. Y entonces yo, como sí me preparo y sí me informo, decidí levantar una demanda. Esa demanda, como ya les dije, lleva 18 años en proceso. En teoría, y solo en teoría, yo ya la gané. O se puede decir que en la práctica, porque yo ya tengo la sentencia. Ahora tengo que esperar a ver si se les ocurre pagarme. Eso es lo de menos, fíjense. Cuando yo hice esta denuncia, dije, no lo hago por dinero, lo hago porque es mi dignidad la que está en juego. Es mi profesionalismo y es mi trayectoria profesional, académica, la que pusieron en duda. Entonces yo no estoy de acuerdo en eso. Y ahora, incluso, aun cuando ya gane y me puedan dar lo que sea, ya perdí porque perdí 18 años de mi trabajo. Perdí 18 años en donde yo pude haber ya en estos momentos que tengo 69 años, haber estado jubilada. Perdí todos mis derechos, perdí incluso el derecho a entrar a esa universidad. Perdí que la gente, mis compañeros y excompañeros, simplemente mis excompañeros,
pensaran que la que estaba en problemas era yo y la conflictiva era yo, porque nadie se pronunció a favor mío, salvo una compañera, ¿sí? Entonces ya desde ahí ya perdí, porque muchas veces pensamos que es el trabajador el que tuvo el problema. Pero ¿por qué 18 años en un problema que se pudo haber resuelto simplemente en reconocer que se estaba aplicando mal unas cosas, que se había hecho mal algo? ¿Sí? Tan simple como eso. Y que además, ojo, si a mí me entregan un dinero que nunca va a pagar lo que yo deje de cobrar, porque no solamente a mí me van a pagar una miseria, después de 18 años, a ver cómo resolví esos 18 años, porque yo vivía de ese dinero, yo no vivía del aire, yo trabajaba y yo ganaba ese dinero y de pronto lo dejé de ganar. Entonces, ¿de qué vivía yo? ¿Cómo le hice? ¿Cómo resolví el problema? Eso no les importa a ellos, ¿sí? Y eso ya es perder. Perder no es nada más ganar o perder cuando te lo diga un juez. Ganar o perder desde que no te permiten que tu problema se resuelva en tiempo y forma. Y que además, en este caso, al ser una universidad pública, sea el Estado el que me tenga que pagar y no la persona que cometió el error. ¿Sí? Porque ella está, incluso la premiaron. ¿Sí? Y entonces, eso es lo que mucha gente vive. Mucha gente vivimos eso. Ahora dice una trabajadora, queriendo poner en alto su trabajo, dice, es que a nosotros trabajamos 12 horas y no nos quejamos. Pues señora, si usted se queja y acepta la explotación laboral, ahí ya es un ejemplo de cómo el Poder Judicial está corrompido. Si usted dice, como lo dijo, que había mujeres que saliendo de porque se tenían que ir estaban embarazadas, se iban al hospital, no se les ponía a una suplente. Y eso pasó también en las universidades. ¿Por qué las universidades se hicieron pequeñas? Porque todos los trabajadores fuimos perdiendo derechos laborales. Y todos los trabajadores fuimos perdiendo, además, posibilidades económicas. Hoy las universidades públicas son de las peores pagadas. ¿Y eso qué pasa en este caso? Norma Piña, recientemente en esta semana, dio una conferencia. Norma Piña es la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Y Norma Piña, en total descaro, acepta que en el Poder Judicial no importan los exámenes, no importa el escalafón, depende de quién sea tu padrino, depende de quién te imponga. Eso es corrupción, pero se llenan la boca diciendo que no es cierto, que ellos son los buenos, los mejores, porque ellos son excelentísimos y además llevan una carrera judicial de la mejor. Sí, claro, como pasa con las notarías, que siempre terminan siendo los hijos los que quedan después del papá. Igual en el Poder Judicial, ¿por qué tantos trabajadores sale a defender al Poder Judicial de los que trabajan en los ¿cómo se llama? Ministerios públicos? No me acuerdo, en los juzgados, ¿Por qué? Pues porque muchos son parientes, porque hay un nepotismo ahí tremendo. Muchos son parientes, ella hasta amantes y amigos y los cuates, y era jauja, es jauja, y no, los salarios, yo no sé, como dijo Noroña, sí, por ejemplo, las personas, las secretarias, realmente están teniendo sus derechos laborales como debe ser, ¿no? Entonces, miren, el que uno no sepa una ley no significa que uno no tenga derecho a que se le aplique. Al contrario también, si yo cometo un delito, pero desconozco que eso es delito, eso no me exime al castigo que me pueda tocar. Entonces, si de un lado me pueden castigar porque yo desconozco la ley y lo cometí, de lo contrario también debe ser que si yo tengo derechos, me los deben de respetar aunque yo no los peleé. Pero ¿por qué se alargan tanto los procesos judiciales? Una, porque trabajan a ver si me canso. Hacen tan largo estos procesos que uno termina por rendirse. Sin embargo, yo decidí no rendirme.
Y así lo dije, aunque sean 5 centavos, no me importa. Lo que quiero es demostrar que yo no cometí, yo no tuve ningún problema, yo no hice nada. Y me tienen que respetar. Aquí lo que yo me estoy jugando es la dignidad, no el dinero. Porque como se los dije, en 18 años lo que me den ya es una bicoca. Ya no me sirve, ¿sí? Ya resolví el problema. Entonces, digo, el problema económico. Pero yo quiero, porque no es el único caso que he vivido, pero siempre lo enfrento luchando. Si la gente piensa, no, yo para qué me informo, yo para qué quiero saber, yo qué puedo opinar, bueno, pues te estás diciendo que eres incapaz, entonces estás aceptando que no solamente eres ignorante, sino eres ignorante e incapaz de aprender, porque el ignorante aprende y deja de ser ignorante. La ignorancia no es un delito, pero no querer salir de la ignorancia, como cuando alguien le dice, a ver, te explico lo que es el plan C. Ay, no, qué flojera. A mí no me gusta la política. Ese no solamente es ignorante, sino está diciéndome que es incapaz de entender las cosas. Pero eso no se da solamente en la derecha. Yo les puedo apostar que muchos campesinos tienen más formación política que mucha gente que se cree de la alta sociedad, ¿sí? Que nada más levanta el dedo o habla porque oyó, pero nunca se informó, porque hay una gran incapacidad para decir, a ver, a lo mejor me estás diciendo la verdad, voy a investigar, a lo mejor lo que tú dices no está mal, voy a ponerte más atención. Eso sí es peor que la ignorancia. El no querer analizar, eso sí que no es un delito, ¿sí? Pero sí demuestra, pues que le falta algo a esa persona. Que no, que el desprecio a la vida social, el desprecio a la vida política, no está demostrando mayor capacidad. Al contrario, quiere decir que él mismo se está autocalificando como una persona incapaz de analizar, incapaz de conocer más. Eso sí debe ser un problema, ¿sí? Y no es un delito, no es un delito, pero sí, a mí me asustaría, ¿sí? Que alguien viviera conmigo y que dijera, a mí esas cosas de la vida social, de lo que ocurre en el país, no me importan. A mí, a mí no nada más ponme la casa de los famosos o dime con quién se casó fulanita o si fulano metió gol y hasta ahí párale de contar. Yo nada más hasta ahí llega mi capacidad intelectual. Eso sí es un problema. Y eso lo fomenta los medios de comunicación de la derecha, ¿sí? De los millonarios, porque entre más ricos, más manipulan a los demás, ¿sí? Es como Salinas Pliego, que dice que él va a donar una casa, pero le debe miles de millones de pesos al fisco, o sea, Hacienda, que es el dinero de todos los mexicanos. Bueno, espero que me haya quedado claro. No me interesaba hablar ahorita tanto de la reforma, sino de la importancia que tiene el que nosotros salgamos de la ignorancia. Porque finalmente, si yo no me hubiera informado, ya me hubieran sacado de la universidad apaleada y sin nada. Y hoy puedo decirles, y más adelante cuando se logre, voy a explicar bien de quiénes se tratan y qué fue lo que me hicieron. Yo soy Elizabeth Alcalá y espero que este video les guste y si pueden, compártanlo, porque la información es para compartir. Los libros en un librero no sirven de nada, igual que los comentarios y los análisis. No sirven de nada. Hasta luego.